aquí con gusto con Bueno, ustedes. Un un proyecto saludo, desestresado. un Sí, saludo a todas las personas que hoy están acompañándonos en esta nueva charla. Somos profesores L Colombia, Charlas L Colombia, una iniciativa de colegas colombianos que durante algunos años ya venimos con la firme idea de dialogar y aprender juntos. El día de hoy nos acompaña Sergio Cerrón de la Asociación Venezolana para la Enseñanza del Español. Ya nos contará Sergio si me equivoco, si tiene un nombre específico y la razón por la cual estamos un poco hablando con los colegas de la región sobre sus propias asociaciones y sus propios procesos em, en la enseñanza de español en cada uno de los países es porque tenemos una curiosidad de aprender de los procesos de los colegas y las colegas en diferentes países del mundo. Entonces, gracias por estar aquí, a ustedes, a las personas que nos ven en diferido, a quienes se encuentran acá en vivo. Pues yo le doy la bienvenida a nuestro participante en la charla con más edad, curiosamente, y que tiene tanto para enseñarnos. Sergio me acaba de contar antes de comenzar la grabación que pronto va a ser tu cumpleaños número 82. Sergio, bienvenido a esta charla Cele Colombia. Es para nosotros un honor, un gusto, una dicha poder contar contigo. Gracias por regalarnos tu tiempo y por compartir con nosotros tus experiencias, Sergio. Bienvenido y por favor, para que arranquemos, porque solo tenemos hasta las 7 de la noche, hora Colombia. Entiendo que tú estás en Guatemala. Cuéntanos de ti, cuéntale a la gente que está aquí quién eres tú, un poquito, hace cuánto haces clases de español o en tu trasegar profesional. Cuéntanos quién es Sergio Cerrón para que aprendamos con quién bueno, estamos hablando. eh, buenas tardes y un cordial saludo a todos. Eh, Como le contaba Joana, Colombia es un país muy especial. Entre las cosas que hice fue estudiar en 1969 en el Instituto Caricuero. Tengo un título de Caricuero de esa época. Eh, bueno, yo soy un docente, investigador. eh, Mi vida ha transcurrido siempre marcada por las dictaduras militares. Cuando estaba en la universidad en Uruguay tuve que salir después de estar varios años preso hacia Guatemala, perdón, hacia Venezuela. Estuve 40 años en Venezuela y tuve que salir hacia Guatemala, que es donde estoy en este momento. Estoy muy acostumbrado a esta vida de exiliado, emigrado, este, que, que se hace. Pero bueno, he Pero trabajado. nunca has dejado la enseñanza de L, ni has No, dejado el mundo de L, de español como primera lengua y segunda lengua, no importa en dónde te hayas exiliado. sí, no, he estado toda mi vida, es decir, desde que mm, era un muchachito, he estado vinculado a la enseñanza del español, hasta que en los 70, dentro de los planes venezolanos para trabajar en el Caribe hispánico, que voy a hablar un poquitito después. Empecé a trabajar, pero sobre todo en el campo de la planificación y de la formación docente, con un público esencialmente del Caribe hispánico. Y después, bueno, después que se creó la asociación, eh, hice investigaciones muy vinculadas también con la enseñanza del español a los pueblos originarios, y en todo lo que tiene que ver con las deficiencias auditivas, ¿no? Que formábamos un equipo, nosotros está muy desarrollado en Venezuela ese campo, y formamos equipo con los colegas
del área que se denomina educación especial, ¿no? Yo he investigado, he organizado congresos, he trabajado en publicaciones, básicamente, como te contaba hace un ratito, eh, la vida mía está muy vinculada a un campo que es la difusión de información. Yo creo que la democracia es básicamente difusión de información y bueno, me he dedicado en el campo eh, político un poco, pero en el campo académico. He trabajado en la organización de eventos, ni yo recuerdo ahora la cantidad en muchos lados. He trabajado en publicaciones, entero el boletín de Asobele, que es nuestra asociación, un boletín. Ya vamos a Sí, hablar sí, del boletín ASOL. sí. Pero, espera, Sergio, vamos desde el principio. Entonces, tú con tus casi 82 años has venido trabajando en hacer historia en el campo de español como lengua extranjera en nuestra región. Y lo que nos interesa hoy es esa iniciativa que tuvieron ustedes en el año 90, ya decías tú, de comenzar con la asociación. Para comenzar y contextualizar un poco a los colegas que están curiosos de qué pasaba en Venezuela, cuéntanos un poco cuáles eran las dinámicas de la enseñanza de español como lengua extranjera en Venezuela, porque pues para nadie es un secreto que en los años 80, 90, pues Venezuela era como el centro económico donde pues llegaban las empresas extranjeras, donde recibían ustedes a tanta gente. Cuéntanos un poco de la dinámica antes de la creación y por qué decidieron ustedes como colegas decidir, acá tenemos que organizarnos. Sí, bueno, Venezuela inició los programas en el Caribe no hispánico con una función de, eh, vamos a decir, yo estoy muy metido en temas políticos, entonces esa función de Venezuela en el Caribe no hispánico fue esencialmente política, ¿no? ¿Por qué? Porque se independizaban una cantidad de países que, es bueno señalarlo, no hubo una lucha de independencia, sino que las naciones coloniales como fundamentalmente Inglaterra, pero también Holanda, Francia, económicamente no podían soportar tener eh, tantos estados, vamos a decir, funcionando que no aportaban a la economía porque lo hacían indirectamente. Entonces dejaban la independencia. ¿Y qué ocurrió? Si ustedes han recorrido, seguramente conocen algunos de esos, son países sumamente complejos lingüísticamente. ¿Por qué? Porque los países coloniales iban sumando poderes. Por ejemplo, tenían una población de esclavos, la esclavitud formó todas las economías del Caribe, y entonces traían, por ejemplo, en el caso de los ingleses, de la India para que vigilaran a los esclavos. Después traían de Java para que vigilaran a los hindúes. Después traían chinos para que vigilaran a los de Java. Era toda una superposición, no solamente de orígenes, sino lingüísticos. Por eso es tan complejo el sistema lingüístico de eso. Los países se independizan y se encuentran con que tienen cada uno de ellos una cantidad de vamos a decir, de grupos étnicos, religiosos y también con mucha incidencia ideológica. Eso se empieza a dar alrededor en el 60, con Trinidad y Tobago como uno de los primeros países. ¿Y qué ocurre? ¿A dónde van a dar esos países que perdieron su referencia colonial? América. Pero resulta que ellos fueron educados contra la América hispana, porque la América hispana implicaba la rebeldía,
Entonces, todos los países se liberaron no por un acuerdo, sino, vamos a decir, enfrentamientos armados, ¿no? Y eso era muy peligroso que se contagiara el Caribe. Entonces, América Hispana era algo que estaba enfrente, pero como que había un enorme muro de Berlín allí. No dejaban mirar. ¿Por qué? Porque no convenía. Entonces, la OEA, en una reunión que se hizo en Maracay, empezó a recibir esos países que se encontraban con que no tenían una tradición de relaciones, de amistad, ni nada de eso, no tenían coincidencia con la lengua, ni con el español, ni con el portugués, ¿no? Y no tenían tampoco coincidencia en la historia, eran historias diferentes. Y se decidió, realmente, la OEA en ese momento vio las cosas muy claras, que había que integrarlos, no solamente intentar integrarlos económicamente, sino también integrarlos culturalmente. Y la culturalmente. integración cultural era iniciar un proceso lingüístico. Es decir, que el español, como está formando, si vemos un poquito la historia de esos países, ha ido tomando el español como segunda lengua oficial. Ahora está por hacerlo en estos meses. Jamaica va a tener el español como segunda lengua oficial. Ya varios países del Caribe lo tienen, ¿no? Y entonces ellos se integraron, pero yo como viví ese proceso desde el principio, había muchísima desconfianza. Había mucha desconfianza porque eso formó parte de su cultura y de su educación, desconfiar de Hispanoamérica, o de Latinoamérica, mejor dicho, ¿no? Porque lógicamente a los poderes coloniales no les interesa. Entonces, ahí empezó Venezuela, el, el, el primer país. En la presentación mía hay un mapa que trae todos los países Voy a compartirlo. Muchas sí, gracias, Sergio. Voy a compartirlo. Sergio nos preparó una presentación, cosa que te agradecemos muchísimo. Siempre que invitamos a colegas a compartir sus experiencias, nos damos cuenta que, ay, dedican tiempo valioso ustedes a compartir esta información. Así que gracias por tu presentación. A pesar que, como decíamos, pues esto es una charla, ¿no? Pero tienes acá un mapa, sí, lo que pasa ya es lo para que tenemos. vean, todo donde terminan las flechitas son donde Venezuela, vamos a hablar, la OEA aportó para el programa para que eh, mm, se pudiera hacer ese proceso de integración con el español. En principio eran programas de la OEA llevados a cabo por Venezuela, pero eso empezó en el año 64, que se fundó en Trinidad el primer instituto, ¿no? Y ya en el año 74, ya se empezó a separar de la OEA y a quedar en cada uno de los países que están indicados allí los institutos venezolanos de cultura y cooperación, que no eran exclusivamente venezolanos, sino que cooperaban países como México, Colombia, Chile, para aportando docentes eh, in situ, y también para la formación de profesores, ¿no? Como ustedes ven, eh, fue un proceso de integración muy importante que
se dio desde el punto de vista lingüístico-cultural, ¿no? En todos esos países se asesoraba a los ministerios para la formación de los docentes, se asesoraba a los docentes con materiales, con, con misiones educativas, eh, y se iban integrando otras áreas, por ejemplo, eh, en áreas de economía, en áreas funcionales. Por ejemplo, se empezaron a organizar cursos de español con fines específicos, por ejemplo, para el personal de aeropuertos, para el personal sanitario, y allí se fue consolidando un proceso que en su momento fue muy importante. Cada instituto venezolano en el Caribe eh, tenía actividades todo el año, e incluso, como ocurría muchas veces, se asesoraba a las universidades en los programas de español, y los profesores especialistas, cuando terminaban su labor, porque eso era por un determinado número de años, normalmente se quedaban, muchos se han quedado en el país en el que estaban, trabajando en programas de las universidades, ¿no? Eso Ujú. ha sido muy importante. En ese marco, Pues sí, sí, no, interrúmpeme disculpa, Sergio, porque... que te interrumpa, que No, 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 para un las gusto. personas que nos van a escuchar, las personas que nos escuchan, pero que no nos pueden ver, tal vez porque nos escuchan mientras hacen otra cosa o a través de las plataformas de audio, pues Sergio nos está mostrando un mapa que parte de Caracas a todo el mundo caribeño, ¿no? Eh, y pues pienso que todavía, y esto es una opinión personal, hablamos de América y América Latina y nunca nombramos el Caribe, ¿no? Y olvidamos eso, gracias por la contextualización, Sergio, de los procesos de independencia que por supuesto, pues afectaron a todo el Caribe. Entonces, Sergio nos muestra en el mapa desde Caracas flechas, es decir, estos, la institución de institutos de, valga la redundancia, perdón, em, de cultura venezolana, ¿sí? Lleva la bandera de Venezuela, si entiendo bien, Sergio, pero tiene profesionales de diferentes países, como decías. Entonces, impactaron a Belice, Jamaica, Antigua y Barbuda, Dominica, Santa Lucía, Barbados, Granada, y el primero fue en Trinidad y Tobago, y bueno, los vecinos de Guyana y Surinam, que me llama la atención porque, claro, para las personas que saben un poco de Surinam, pues es un país que tiene la lengua del país que lo colonizó, el holandés, y también allá la gente habla javanés, hablan chino, portugués, lenguas de India, y pues ahora, como decías, en un proceso de muchas décadas, pues empiezan también a integrarse con el español, que también pues se enseña en las lenguas, y fue una curiosidad también saber de, por primera vez, de estos institutos a través de, de, de un colega de ustedes que trabajaba en Surinam y que tuve yo la oportunidad de conocer y nos comentó de cómo Venezuela y colegas venezolanos estaban trabajando en, en el país, ¿no? Como decías, el tema lingüístico es bastante particular, ¿verdad? Sí, Pero estabas hablando de los años 60 y 70, pero la sí, asociación llega en los años 90. sí, sí, porque se fue desarrollando un proceso en el que en Caracas estábamos un grupo de docentes vinculados a universidades, pero integrados de alguna manera en estos programas, y nos reuníamos todos los años en agosto con todos los profesores
coordinadores de los institutos venezolanos en el Caribe, ¿no? Y año a año conversábamos de lo que se necesitaba, lo que se requería, y un día surgió la idea en cuanto a que, ¿por qué no empezábamos a reunirnos los profesores eh, venezolanos, que éramos total una veintena, ¿no? eh, para mantener contacto todo el año y ver qué era lo que podíamos hacer unos en apoyo de los otros. Y de ahí surgió la asociación. En principio no teníamos eh, programas independientes nuestros porque dependíamos en cierta forma del Ministerio de Educación y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que eran los que coordinaban la labor en el Caribe. Pero en las primeras reuniones vimos la necesidad de empezar a conversar en un ambiente más amplio, no, no solamente hacerlo con nosotros, los profesores que estábamos en ese programa venezolano, sino también empezar a conversar con con los colegas del Caribe, porque la idea nuestra era fundamentalmente Venezuela-Caribe, ¿no? Eh, la, hay una definición de Venezuela que es un país caribeño de patio andino, ¿no? Y esa era la idea, resaltar nuestro carácter caribeño, que además, si ustedes lo ven militarmente, es una primera línea de defensa, ¿no? Es decir, nunca se tomó así porque en realidad no existe esa línea, pero eh, se ha conversado de eso. Y así ha funcionado en la geopolítica, ¿no? Eh, Caribe tiene una relación muy fuerte con Venezuela, sobre todo desde el punto de vista del petróleo, ¿no? Ya que en toda esa región no hay petróleo, ¿no? Y lo requiere. Entonces, La asociación, perdóname, Sergio, la asociación entonces parte como no solamente una iniciativa de los colegas, de los profesores dedicados a la enseñanza de L, sino que fue también una iniciativa gubernamental, ¿no? Entonces, sí, si entiendo bien, sí, sí, están Ministerio de Relaciones Exteriores, el trabajo que estaban haciendo a llevar la lengua y la cultura a los países del Caribe. ¿Y cómo fue esa dinámica de empezar desde una iniciativa, digamos, gubernamental que bien podría cambiar con cada gobierno que había en la época, ¿no? Y estamos en los años 90 hablando. sí. Sí, bueno, en mi experiencia en todos esos años fue que la política hacia el Caribe no sufrió modificaciones aun cuando los gobiernos cambiaran, ¿no? Es decir, existía como una política nacional de integración y todos los gobiernos que se fueron sucediendo, que eran de distintos partidos, ¿no? La asumieron, ¿no? Pero en realidad en la asociación empezamos a discutir problemas que no eran exclusivamente los académicos, eh, sino que también problemas que tenían que ver con el campo económico, ¿no? Es un tema fundamental, la designación, la selección y designación de los profesores en el Caribe, que nosotros hicimos proyectos para que se hicieran a través de un concurso, ¿no? Empezamos a insistir en la necesidad de que se crearan programas de formación que fueran más amplios que lo que estábamos llevando, es decir, que se crearan programas, por ejemplo, de especialización, porque los profesores que estábamos trabajando allí veníamos, eh, la mayoría de ellos del área de enseñanza de lenguas extranjeras, ¿no? Y algunos
complementábamos que veníamos del área de enseñanza de español como lengua materna o de español como segunda lengua para... Es un poco lo que pasa también en nuestro país, ¿no? Que Porque es la misma los estructura. colegas, es Sí. algo, exacto, es algo, digamos, es un camino natural sobre eso. Antes de que nos sigas comentando, en ese momento, cuando la asociación tenía el apoyo, digamos, gubernamental, pues porque la gente se pregunta, o todos nos preguntamos como profesores, ¿yo para qué hago parte de una asociación, no? ¿Qué me va a dar? ¿No? ¿Qué beneficios me da? Cuéntanos un poquito sobre cuáles eran los beneficios de los profesores de hacer parte de la asociación, si tenía algún costo, si había un requisito, o era todo relacionado a esos proyectos que ustedes tenían en el Caribe. Bueno, en principio, el Ministerio de Educación eh, cubrió nuestros gastos que eran mínimos. Nosotros prácticamente no teníamos gastos en eso. Y ya enseguida nosotros nos pusimos a organizar actividades. Por ejemplo, al año de haber sido creada la asociación, organizamos eh, lo que llamábamos convención, en la que invitábamos a los profesores del Caribe que formaban parte de los procesos de formación en Caracas en periodo de vacaciones, y también a otros que habían estado conectados o que podían viajar, ¿no? Y organizamos la primera convención para la que no recibimos ningún respaldo. Es decir, se nos dejó hacerla, eh, una universidad nos brindó sus espacios porque como estaban en vacaciones los tenían libres, ¿no? Y ahí organizamos la primera convención con asistencia de 9 países del Caribe aparte de nosotros. Allí ya empezamos un proceso de separación, porque veíamos que no, la relación con el gobierno, más que darnos la posibilidad de reunirnos en agosto, cuando no funcionaba, ¿no? Y ahí empezamos a separarnos, el proceso que duró hasta 1994. Ahí, si lo haces un poquito, está el Instituto de Trinidad y Tobago. No, donde están las fotos. Más arriba, Sí, perdóname, sí, perdóname. acá, aquí. El Instituto de Trinidad y Tobago, que fue el primero, ¿no? Son fotos de distintas épocas, ¿no? El instituto tiene muchísimas actividades. La primera, arriba a la izquierda, es un acto que se hizo en un acto con escritores venezolanos. La segunda funcionaba un curso de cocina venezolana, la clase, y un poco el logo del instituto. Ese fue el primero, creado en 1964 en Andrés Bello, ¿no? Luego podemos ver en la siguiente diapositiva, nos planteábamos ya aquí en los objetivos, es esta que está aquí. El primer objetivo en aquel momento era contribuir con los programas del gobierno nacional, ¿no? Pero los otros Cuando ya, estaban juntos, cuando estábamos juntos. antes de No, separarse. y ese objetivo no lo sacamos nunca. ¿Por qué? Porque siempre que hemos podido colaborar, hemos colaborado, ¿no? Es decir, en eso yo incluso por razones de documentación tuve que viajar a Belice hace un año y medio atrás, y estuve de visita en el instituto que no está funcionando, pero pude ver cosas que todavía recordaban la época en que estábamos nosotros, ¿no? Que contribuimos con materiales y demás. Los otros objetivos son los propios de una organización eh, esta, y subrayo el cuarto porque este ha sido un objetivo general. Nosotros siempre buscamos la integración con asociaciones de profesores e instituciones afines. Voy a decirlo, en esa época que nos creamos, que fue creada, solamente existía la Asociación
norteamericana, ACELE y alguna más. Eh, no pasaban de 3 o 4. En América existía alguna asociación en Brasil, ¿no? Que siempre ha sido importante, ¿no? Pero eran muy pocas. Pero nosotros ya nos planteábamos allí algo que ha sido un objetivo general. Cuando nos separamos nosotros en el 94, empezamos a ver que teníamos que buscar nuestro propio camino, ¿no? Y empezamos a organizar muchas actividades que tenían que ver no solamente con el español como lengua extranjera, sino también con los programas de español para pueblos originarios y de español para deficientes auditivos. Incluso integramos en algunas maestrías en las universidades a estos grupos, ¿no? Mi trabajo de tutor atendió en muchos casos los primeros trabajos que se hicieron, por ejemplo, en el campo de español para deficientes auditivos, ¿no? Qué interesante, Sergio. Y este momento en el que ustedes como colectivo de colegas dicen, bueno, tenemos que, como decimos en Colombia, hacer rancho aparte Sí, y dedicarnos nosotros a lo nuestro. Podríamos decir que esto se dio de manera voluntaria, la gente lo hizo porque realmente sentía que era una labor que debían hacer, donaron tiempo, hicieron los eventos que hicieron de manera voluntaria. Hago énfasis en esto porque cuando hablamos de asociaciones, cualquiera que sea, la gente pregunta, bueno, ¿y yo qué gano? ¿Sí? Entonces es como, ¿qué es lo que viene para acá en lugar de qué es lo que yo puedo pues aportar, ¿no? Y eso siempre ha sido como mi inquietud en estos procesos y sobre todo este proceso tan largo y tan interesante que nos estás contando. Si yo te contesto rapidito, yo que gano dolores de cabeza. Eso, eso fue todos los que trabajábamos allí. Lo que pasa es que fuimos conformando un grupo que al principio éramos colegas y después fuimos amigos, ¿no? Eso fue muy importante. Yo puedo decir que en buena medida mis mejores amigos no es que estén en Azuele, pero sí en el grupo con los que trabajamos. Y nosotros organizábamos cantidad de actividades, muchas de ellas que no, Azuele nunca cobró su cuota, nunca tuvimos una cuota de pago. Primero nos Y hasta hoy no financiamos, lo ha hecho, nunca lo ha hecho. nunca lo ha hecho. Nosotros trabajábamos, todo se hacía sobre el trabajo voluntario. Por ejemplo, publicábamos un boletín que se hacía como se hacía originalmente, multigrafiado, allá por los 90, eh, y teníamos mm, dos colegas que se ocupaban de hacerlo y después nos ocupábamos nosotros de hacerlo llegar a los institutos venezolanos y distribuirlo entre la gente que teníamos cerca. Y después organizábamos actividades, talleres, seminarios, hicimos muchas cosas que en algunos casos las emprendíamos solos, como fue el caso de las convenciones, en otros casos las emprendíamos con alguna universidad, hacíamos un convenio de cooperación y sobre todo universidades que no estuvieran en Caracas, ¿no? Sobre todo, ni tampoco en las ciudades más importantes como Maracay, Valencia, Barquisimeto, sino universidades que estuvieran en zonas donde, por ejemplo, tuvieran poblaciones indígenas, ¿no? Originarias Mm. con las que trabajábamos nosotros, ¿no? Es decir, hacíamos actividad para profesores de español como lengua extranjera y como lengua segunda, porque no existían en aquella época proyectos muy grandes en cuanto a la enseñanza de español a extranjeros en Venezuela, ¿no?
eso estaba sobre todo en manos privadas, ¿no? Y después lo pudimos integrar en algunas universidades. Y entonces hicimos eso durante años hasta el 2006, que en el 2006 eh, ya habíamos pasado de la primera etapa que fue esencialmente política, porque era de políticas nacionales, de planificación lingüística y demás, ya a una parte más académica, pero académica con un contenido cultural, social, ¿no? Eh, no exclusivamente lo lingüístico, sino que también integrado. Nosotros trabajábamos haciendo materiales que se difundían. Voy a prender un poco la luz porque se me está yendo. Claro que sí. Claro, entonces podríamos decir, Sergio, que todas eran actividades voluntarias donde estaba quien quería estar y bienvenido todo el mundo, porque no cobran una cuota anual como hacen las asociaciones normalmente, pero las actividades estaban dirigidas a temas de formación, de compartir experiencias, de organizar eventos o encuentros, congresos, pero todo ad honorem. Sí, Quien quiera participar, bienvenido. sí, Me gustaría, sí, por favor. sí, 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 sigue avanzando. eh, Aquí en esta hablamos un poco de la historia y de las actividades que nosotros tuvimos, ¿no? Como ven, hay dos procesos de reestructuración, uno en el 94 y otro que iniciamos en el 2022, ¿no? Porque las circunstancias ya nos obligaron a, a empezar a reestructurar lo que teníamos, sobre todo Eh, porque tuvimos, la pandemia nos, nos pegó muy duramente. Nosotros teníamos uno de nuestros colaboradores que era el encargado de la parte de diseño del boletín de Venezuela, al que habíamos elegido como presidente, y unos días antes que asumiera el cargo, el COVID lo atacó y lo mató, ¿no? Así que, Se lo llevó. y Ay, poquito qué tiempo triste. después, otra colega que estaba también en la directiva tuvo eh, la misma situación. Entonces, iniciamos el proceso de reestructuración con ellos, ya estábamos viendo varias cosas, eh, pero el proceso se quedó un poco porque realmente nos impactó fuerte y ahora estamos trabajando precisamente en en ese proceso en que tenemos en cuenta uno de los puntos fundamentales de lo que estamos conversando, que es el tema de migratorio, ¿no? Como ustedes Bueno, ven, para las personas que nos escuchan, sí me gustaría como antes de avanzar en el tema que nos interesa mucho, es como ir un poco, entonces, fundada en 1990, la reestructuración viene cuando ustedes se separan sí, sí, del ente gubernamental. Luego, en 2006, ingresan a la sí, Federación Internacional de Asociaciones, eh, el profesor ¿correcto? español que De profesores de español. sí, que nosotros veníamos trabajando ya, como yo señalé, desde los objetivos iniciales hablábamos de integración de esfuerzos, ¿no? Y ingresó a FIAPE que, como yo señalo, no ha sido, FIAPE ha tenido muchos problemas, eh, no es mucho lo que hace actualmente, eh, pero fue un paso importante Pero porque importante hacer parte, claro, en participamos, 2006. sí, Ujú. participamos en todas las actividades que hizo FIAPE y estuvo en manos nuestras el único libro que publicó la federación, que es el que recoge, Lo editaron ustedes. sí, lo hicimos nosotros y lo editamos, ¿no? Que es la historia de los congresos de FIAPE.
¿no? Mm, Nosotros, vale. sí, eh, en En 2000, 2010, ajá, sí, cuéntanos de qué pasó en 2010. en 2010 el boletín que teníamos nosotros, que era un boletín artesanal, pasó a ser L Venezuela, ¿no? Que es un boletín que ha sido conocido, ahora en este momento está en ese proceso también de reestructuración, porque nosotros quien se ocupaba del boletín era el colega Oscar Albaca, que lamentablemente muy joven falleció, y estamos ahora precisamente con gente que trabajó con él, estamos rehaciendo, tenemos ya en preparación el L Venezuela segunda época. eh, Vamos a ver en qué momento, es en los próximos meses, es inminente, porque nosotros ya recuperamos Bueno, lo que era el Facebook, recuperamos lo que era Instagram, se LinkedIn. están reactivando Sí, entonces, ya porque llevamos unos meses y lo estoy importante proyectando, además es que hemos estado sí. participando en actividades, ¿no? que nosotros eh, estábamos ajenos, ¿no? Porque no hemos estado en En reuniones. este momento Sí, estoy proyectando digamos, sí, la carátula del boletín L Venezuela, que es el número 33 y 34, es una doble emisión. Este es de enero a agosto del año 2021. Podemos decir que por el momento ahí, por todo lo que nos acabas de comentar, pues ahorita vuelve una nueva época para sí, el sí, boletín. la época 2, sí, Todo, y todo es con el apoyo de colegas de manera voluntaria que aportan para la sí, creación de esto. Es decir, que por 10 años o 11 años de manera ininterrumpida ustedes publicaron y editaron este boletín. y 12 años, sí. Para 12 30 años. ¿Qué pasa en 30 2011, 30 Sergio? 35 bueno, Ediciones. este Ujú. es un esfuerzo sumamente importante, eh, que es la creación del encuentro de asociaciones de profesores de lenguas oficiales del Mercosur, ¿no? Eh, que reunió a colegas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela que estaban en esos momentos en el Mercosur. Eh, se, eh, Se hicieron 4 congresos multitudinarios, fabulosos. No estoy hablando de congresos con 150 personas, estoy hablando de congresos con más de 1000 participantes, ¿no? Que teníamos simultáneamente, por ejemplo, en el tercero hecho en Buenos Aires, teníamos 12 mesas simultáneas de presentación de ponencias y llegamos a tener 9 mesas de reuniones donde se discutía. Pero lamentablemente los problemas internos del Mercosur, que además nadie financiaba estos esfuerzos, era también autofinanciado, llevaron a que hasta el 2014 y no se pudo recuperar, el Mercosur se fracturó, los países a nivel de gobierno se pelean, Apartado. Ajá. es decir, Sí. hay diferencias. Eh, Después, en el 2015, nosotros creamos lo que llamamos Fracapri, pero coincidió con el agravamiento de la crisis. Esta era una federación latinoamericana y del Caribe, porque nosotros siempre insistimos en el Caribe, de profesores de lengua y literatura, que queríamos ir más allá. Él era una parte de, de, Integraron la primera lengua, sí, la pero literatura y la lengua. sí, allí nos quedamos. Es un esfuerzo que incluso tuvimos reuniones,
y demás, pero la crisis 2015 fue cuando dio más fuerte. Como consecuencia de eso, en el 2018, y siempre estoy hablando de Asobele, porque Asobele estuvo en el IAPON, propuso a varias organizaciones la creación de Flacapril, y las reuniones que se hicieron. Quedamos en Jebelín, que quedó más corto como GELIL, que es el Grupo de Migrados Venezolanos de Lingüística y Literatura. Eh, Grupo de emigrados venezolanos de lingüística y literatura. sí, porque nos Bueno, encontramos con... llegamos en el año 2018, ¿no? Sí. Estamos en el año Y, 2018. ¿Y y, ustedes? y, y tanto con Asobele como Grupo GELIL ha trabajado en la organización en Venezuela de algo que ya lleva 35 ediciones, que es el Encuentro Nacional de Docentes e Investigadores de la Lingüística. Venezuela, eso se creó en el año 81, es un encuentro que antes era anual, ahora se hace cuando se puede, ¿no? Pero se ha mantenido. A su vez he estado en la organización y encargado de la parte de español de ese encuentro nacional en todas las ediciones, ¿no? Y a ellos se ha sumado el Geberil o Gelil, ¿no? Jebe- Que Jebeli. Ajá. funciona como más restringida, pero también se está trabajando. Y en el 2022 empezamos esta reestructuración que esperamos terminar ahora, porque son muchos problemas que tenemos que afrontar, ¿no? Eso va a traer dentro de esta reestructuración, ya reapareció en los medios, algunas actividades que estamos organizando y tiene algo importante. Vamos a hacer actividades eh, en los 19 países donde en este momento tenemos gente de Asobele registrada. Países, y hablamos Bueno, mira, en Asia, en Europa, en África, en países de en varios países de América, Estados Unidos, ¿no? Eh, ese tema es, pues claro, mucho más coyuntural ahora y eh, nos causa mucha curiosidad porque, por supuesto, tenemos muchos colegas que se están formando en Colombia o que uno los encuentra en el día a día de la labor docente, ¿no? Em, a propósito de eso, Sergio, pues también, además de visibilizar, entender, comprender y hablar un poco sobre la historia de Asobele que nos has contado hasta ahora, pues ese punto de 2018 pues nos da paso a las dinámicas de la diáspora, ¿no? sí. Entonces, pues me gustaría como eh, pasar a ese tema para que el tiempo pues también nos permita poder avanzar en el tema de la diáspora, que por supuesto, pues los colegas nos decimos, bueno, y si en Venezuela tienen actividades o tenemos profesores, están organizados hace tantos años, una iniciativa gubernamental, una voluntad política clara desde hace décadas. ¿Qué pasa cuando empieza toda la gente a buscar nuevos rumbos, ¿no? Pues en tu caso, pues tú saliste también, pero ¿qué pasa con todos los colegas? ¿Cómo hace Asobele para tener todavía la gente allí pendiente, atenta, o que ustedes pues logren como seguir los pasos de lo que hacen los colegas, como decías ahora, que están pues regados en todo el mundo? ¿Cómo es esa dinámica hoy de los profesores en la diáspora, Sergio? Bueno, primero algo que hay una consideración de tipo general
sobre lo que es el problema de la diáspora. O sea, hay 7,5 millones, según las organizaciones internacionales, como hay una organización que se llama Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela. Mucho título, muchas organizaciones, mucha burocracia, pero pocas soluciones, ¿no? Hay 7,5 millones de migrados. Yo digo que cabe más la definición de refugiado, ¿no? Aunque la verdadera, y yo lo digo siempre que tengo oportunidad, ya que he trabajado en este tema, son huidos, ¿no? El problema central que no es una migración organizada, sino es gente en huida, ¿no? Y ustedes lo vieron en Colombia, la gente caminando. Aquí en Guatemala los hemos visto caminando, pasando la selva de Darién, pasando Centroamérica para llegar a México y de allí tratar de seguir a Estados Unidos, aunque los rechazan, aunque rebotan, ¿no? Y en esa cantidad de gente, digamos que hay un 10% de profesionales eh, que, que, que incluso por sus conexiones consiguieron eh, trabajo, ubicarse y demás, pero hay un 90% que no, ¿no? Que viajan y en ese grupo hay un grupo reducido, por ejemplo, de docentes, ¿no? Que nos plantean el problema de la migración, que hay que verlo. Voy a tratar de resumirlo, ¿no? En Venezuela hay pocos, incluso ahora, hay diplomados, pero no hay como, por ejemplo, en Colombia, que existen posgrados y pregrados, ¿no? De diplomados para especializar, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque en el momento que se empezaron a organizar otras actividades, fue cuando el país colapsó, ¿no? Y nosotros colaboramos con muchos profesores que se han ido especializando en el exterior, incluso quienes han formado, forman parte de universidades y, y profesionalmente, empresarialmente, están trabajando en ese campo. Pues ya conozco alrededor de una decena de centros de enseñanza del español, cada uno con sus particularidades, pero que eh, tienen su origen en Asobel, en Venezuela, ¿no? Pero en términos generales hay tres aspectos que nosotros podemos destacar, ¿no? Eh, el primero es algo que es general en todos los campos profesionales. Bueno, de Redial hablo al final, un poquitito. Ahora prefiero estar acá, ¿no? Sí, sí, voy a pasar a la, a la, Sí, a la diapositiva en la que sí, te refieres al tema. bien. Eh, Se habla del tema de la xenofobia. La xenofobia es la manifestación de una impotencia que tienen, que han tenido los distintos países para el tratamiento de la migración. Estamos hablando de 280 millones de personas en situación de migración en el mundo, ¿no? Los 7,5 millones de venezolanos es el 2,5% nada más. Es un problema muy grande que genera necesariamente, ¿no? Porque aun cuando la migración tiene su aspecto positivo, ¿no? Normalmente cubren tareas que no las cubre la población nacional, aporta económico al país, un aporte demográfico, una diversidad cultural, ¿no? Eh, los tres problemas negativos, que son la masificación, ¿no? No hablamos de una masa, ¿no? Que se da ahí, de la no integración, porque la situación de masificación y de marginalidad llevan a la no integración, ¿no? Y la marginalidad, que es la situación en que se encuentra eh, alrededor del 70% de esta migración. Estamos hablando de
casi 5,5 millones que están en situación de, de, de marginalidad, ¿no? Y entonces eh, nos encontramos en lo que se llama resultados neutros, es decir, ni para un lado ni para otro, ¿no? Y nosotros venimos planteando a través de asociaciones y organizaciones que están en este campo que tiene que haber un gana-gana. Gana el país que recibe y gana el emigrante, ¿no? Pero no el emigrante venezolano, sino el emigrante en general, ¿no? Porque no tiene que ver yo te conversaba que estoy ahora tratando de hacer una de las pasiones mías, que es hacer un videoclub digital, ¿no? Y hay cientos de películas que tratan los temas migratorios, donde yo, por ejemplo, me he sensibilizado hacia problemas que no tenía idea, ni siquiera que ocurrieran, ¿no? Y en cambio los veo y me estoy sensibilizando. El país que recibe gana y el emigrante gana, ¿no? Eso es lo que debemos buscar, no, porque todos los demás problemas se plantean, vamos a decir, por la falta de una verdadera solución política. El profesor venezolano De acuerdo. que va al exterior normalmente tiene conocimiento, muchos se han formado en el país en algunos programas, han hecho experiencias, ¿no? Otros se han formado en programas en el exterior, conocemos el caso en Colombia, en México, en España, en Estados Unidos, que, que se han formado, ¿no? Pero aquí enfrentamos tres problemas, ¿no? Uno es algún problema general, que es el intrusismo, ¿no? Que el intrusismo es un tema que debe ser considerado. ¿Por qué? Porque el intrusismo es un problema legal, es decir, no estar autorizado. Esa es la definición que se da intrusismo. Pero eso no quiere decir que no sean competentes, ¿no? Eh, De eh, acuerdo, sí. sí. Entonces, eh, el, el intrusismo es algo normalmente, y bueno, hay que decirlo, eh, eh, nuestro, nuestros colegas eh, tienen cierta resistencia porque lógicamente hay mano de obra local que tiene un derecho adquirido sobre el trabajo y bueno, se encuentra en esta situación. Pero hay que aclarar que es personal normalmente competente, que Que por razones legales no puede no lo puede hacer. ejercer Entonces su se da el trabajo. segundo Ajá. aspecto, que viven en la sobrevivencia, ¿no? Es decir, cuando hablamos de ese número importante de migrados, buscan hacer lo que puedan. Y eso es lo que ha hecho siempre la masa migrante desde que el mundo es mundo, ¿no? Es decir, tratan de hacer eh, lo que puedan, ¿no? Y si tienen formación y encuentran un hueco, van a trabajar en la enseñanza de español. Automáticamente venimos al tercer problema. Eso es muy mal pago, ¿no? Eh, en términos generales, nosotros teníamos las estadísticas, ¿no? Y yo puedo hablar por experiencia personal, ¿no? El pago, vamos a decir, en esos niveles de sobrevivencia es muy malo, lo que lleva al multiempleo. Nosotros tenemos profesores eh, español, incluso con muy buena formación, que tienen que recurrir al multiempleo, ¿no? Lo que desgasta la situación. Entonces, ese problema de la migración, que es un problema muy importante, muy actual en el país y en todos nuestros países, ¿no? Eh, exige una solución que va mucho más allá de lo que nosotros podemos plantear. Pero la realidad es esa, ¿no?
sobrevivencia, mal pago y multiempleo deterioran cualquier posibilidad, ¿no? Por supuesto, tenemos colegas muy jóvenes que se están formando y van a salir, eh, como está ocurriendo ahora en México, van a salir con un título nacional y van a ir al mercado de trabajo a competir y ya no Pero como, no en Venezuela, no, afuera, no, afuera. afuera. Es que en Venezuela en este momento los programas son todos por ejemplo, vamos a decir, ¿dónde tenemos trabajando ahora en este momento? Por ejemplo, en este momento, ahora, profesores de español como lengua extranjera, en las empresas iraníes. El personal de las empresas iraníes que están Entonces, en Venezuela, los colegas están trabajando en empresas iraníes que tienen no, presencia. están dándole cursos de español a, a personal iraní en las empresas asentadas en Venezuela, ¿no? Y Correcto. lo que Sí. es interesante es que es el personal, no la familia. La familia, la familia no se integran. No se integra la lengua, la cultura, Sí, no tienen para ese para interés de la hacer educación. parte de la sociedad. Eh, También hay empresas, eh, sí, por ejemplo, se da con el empresario, con el personal de empresas rusas, pero sí están aprendiendo español. Es que interesante. Muchos lo tienen que aprender porque tienen personal venezolano bajo su mando, pero también van las familias, ¿no? Hay esposas, los hijos se han integrado en algunos casos a la educación, aunque en muchos casos la familia se queda, ¿no? Entonces, el, 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 el español como lengua extranjera eh, funciona en campos marginales. Hay universidades que tienen cursos para extranjeros y lo cubren, pero en este momento, por ejemplo, los que tradicionalmente estudiaban en nuestras universidades en los cursos de español, por ejemplo, en la Universidad de los Andes, que eran holandeses, ingleses, eh, estadounidenses, no hay ahora, sino franceses, no tenemos ejecutivos en esa dirección, ¿no? Entonces, Claro, el tipo de estudiante completamente cambió y lo que podemos decir, según nos estás contando, es que se siguen dando clases de español lengua extranjera, pero ya con otro tipo de perfil sí, de estudiantes. Ya no tenemos la gente que iba para hacer negocios, español para la diplomacia, incluso el entretenimiento, ¿no? Porque desde Caracas, pues estaban los centros de entretenimiento que venían de Estados Unidos y yo me imaginaba, tú me corregirás, que pues si Warner está en Venezuela, pues vendrán los ejecutivos, vendrán la gente a la ciudad y pues ahí está la oportunidad para eso, que se formen, pero ya el perfil es completamente diferente, pero se sigue trabajando. sí, y me salté eso, pero había un turismo lingüístico, es decir, gente que iba creciendo. Incluso había una asociación de profesores eh, vinculada Dedicados al turismo lingüístico solamente. a- al turismo lingüístico por ejemplo, hay un centro, pero ahora que cambió totalmente su orientación, con el que a su vez ha hecho muchos trabajos en conjunto, que es el Centro de Estudio de Lingüística Aplicada, que está en la isla de Margarita, ¿no? Y que ellos tenían programas muy sólidos de turismo lingüístico. La gente iba a la isla de Margarita, hacía turismo y como ocurre en todos lados, ¿no?
hacían, Sí, como le pasa a nuestros colegas que reciben en Cartagena o en Medellín hoy día, que tenemos tantos colegas desde allá y incluso en Bogotá y en pequeños lugares como gente que está trabajando desde institutos que reciben a la gente que viene a hacer turismo. Sí, como decías tú, no solamente en las grandes ciudades, sino en los lugares más digamos, no recónditos, porque no es posible todavía en nuestra realidad, pero en lugares que se sabe que va el turismo y el turismo, pues, a diferencia, pues, de Venezuela, pues, en Colombia ha crecido enormemente y claro que cada vez más nos damos cuenta que hay cursos de inmersión y todo eso que, claro, porque Isla Margarita era como el destino por excelencia en el Caribe. Recuerdo en los años 90 mucha gente yo escuchaba quería ir a Isla Margarita, ¿no? Era un atractivo muy importante. sí, ahora Ahora está, que está no hay retornando. nadie allí. Sí, ahora está retornando porque hay un turismo mm, que viene de los países asociados. Por ejemplo, eh, toda la semana llega un vuelo desde Moscú, ¿no? Con 400 turistas a la isla Margarita, que están allí una semana o dos y se van, ¿no? También de otros países que están, pero antes era un. Pero con el objetivo de hacer temas de inmersión y aprender español, o solamente el No, turismo en general. turismo, pero a veces, vamos a decir, hay quien se interesa y se da el turismo lingüístico, pero muy reducido. Lo que fue en otra época, yo recuerdo ir a la isla de Margarita a conversar con los colegas que estaban trabajando allí y estar en los institutos llenos, tener clases con 15 estudiantes que iban a estar un mes en el espacio siguiente había 10 estudiantes que iban a estar 6 meses en Margarita y que estaban, porque iban a trabajar como profesores de español, ¿no? Lo mismo ocurría en Mérida, ¿no? La Universidad de los Andes tenía un programa muy sólido, ¿no? Ahora tiene un pequeño programa, pero eso en este momento está todo en proceso de revisión, porque todo depende un poco de circunstancias que son ajenas al país. ¿Qué hemos hecho nosotros allí? Bueno, nosotros reunimos informaciones, buscamos informaciones en la red, se la proporcionamos a los estudiantes. Cuando nos consultan, tratamos de contestar todas las preguntas. Llegó un momento en el 2022 que teníamos una persona encargada de responder exclusivamente eso, ¿no? Eran colegas venezolanos o no, nosotros no hacíamos problema. Junto con el CEL hacíamos cursos breves, se atendía este aspecto, aquel, el otro, que se consideraban que eran problemas para hablantes de anglófonos o ahora, por ejemplo, hablantes de alguna lengua asiática, ¿no? Dábamos orientaciones, incluso en algunos casos eran poniendo en contacto con gente que estaba trabajando en el país donde ellos estaban, ¿no? Por ejemplo, nos ocurrió en Singapur que pusimos en contacto con un centro de estudio y no sé si seguirán, pero teníamos 3 colegas venezolanos que estaban trabajando allí, ¿no? Y por último, el apoyo moral, que para nosotros era el más importante, ¿no? Porque eh, la situación de intrusismo, la situación de sobrevivencia y la situación de multiempleo, que no soy yo, como decís, sino que hablo en nombre de los colegas que estaban en esas situaciones, este, era, nos obligaban a darles ese apoyo, ¿no?
Voy a No, pues el empezar. apoyo, Sí, la cosa más importante en cualquier etapa de la vida de un docente, de un colega, que necesita apoyo, ¿no? Apoyo para primeras oportunidades, apoyo para tener materiales, apoyo. Y en una circunstancia tan difícil como la que han vivido ustedes en Venezuela, pues no hay otra cosa más importante que escucharse, darse apoyo moral, intentar colaborarse. Y yo me imagino que tú deberás tener cantidades de anécdotas de colegas trabajando en muchísimos lugares que bien valdría la pena incluso escribir un libro, Sergio, porque yo creo, y creo que todos los colegas pues, que nos escuchan en este momento estamos convencidos de que pues, la enseñanza está mediada por la emoción y cuando quien tiene que compartir esa emoción para enseñar está así como tantas dificultades, tantas preguntas en la cabeza, tantos problemas que, bueno, en alguna medida todos quienes estamos en América o en otros países, pues logramos entender porque, digamos, no hay una dinámica igual a lo que está sucediendo en Venezuela en otro país, pero todos los países tenemos pues unas realidades diferentes, pero el apoyo moral creo es no solamente importante en cualquier momento de la vida de un profesional o de una persona que se dedica a este trabajo que nosotros hacemos o a cualquiera, pero en este en particular, yo pues me imagino que tú tendrás un libro enorme sí. Mira, de si subes, historias. si subes a la tercera, a ver, yo te aviso. No, no, sigue para arriba. Acá, mira, tú ves ahí, Acá, ajá. aquí, edición de libros, la voz de los protagonistas. Estamos trabajando en eso. Estamos haciéndole entrevistas primero a colegas que han tenido importancia en la historia, toda esta historia que les conté, pero también ahora estamos trabajando eh, con colegas que están en esa situación que hemos descrito aquí. Eso tenemos ya una parte importante y en ese proceso de reestructuración es, junto con el boletín, vamos a decir, son las estrellas de nuestro trabajo, porque como tú Y lo en un, señalaste, queremos que la gente sepa que no están solos. Hubo gente que hizo y otra gente que está haciendo. Y que hay gente que la está pasando muy mal, ¿no? Y dejó de pasar muy mal porque se le dieron ciertas circunstancias. Y hay otros que, bueno, la están pasando muy mal, pero le ponen ánimo y hacen lo que sea, ¿no? Tengo un colega que con doctorado que empezó repartiendo comida con una bicicleta, después pasó a trabajar en Uber, después pasó a trabajar en una empresa de remis para ejecutivos, ¿no? Y entre todas esas cosas hizo contacto y ahora está trabajando en su campo, sigue siendo, como me dice él, soy un remisero políglota y académico, ¿no? Pero no, qué lindo, qué todos los lindo. hemos hecho. Y además hay que ver esa, el vaso medio lleno, ¿no? Porque a pesar de las dificultades, pues también era una razón por la cual queríamos hablar contigo, Sergio, para tratar de entender lo que nosotros no podemos imaginar y que a veces cuando nos encontramos con colegas venezolanos en ejercicio, ¿no? Recientemente hablaba yo con una colega en Suiza eh, por un tema de empalme de estudiante que yo tomé y que ella tenía y fue muy lindo ese tema de la solidaridad, de tratar de entender, de intentar ponernos en los zapatos
Y es muy loable que ahora que ustedes hablan de entrar en el inicio de una reestructuración, en la edición de estos libros y en ese entender lo que está sucediendo hoy, porque cómo puedo apoyar, cómo puedo dar. Entonces vuelvo a la idea de la asociación. En la asociación de profesores, de la Asociación Venezolana de Profesores de Español, la gente no busca, no busca como qué es lo que me va a dar para que yo pague, no porque no hay un pago mensual o anual, sino todo viene de la humanidad, ¿no? Y nosotros, los profesores que nos dedicamos a este trabajo tan lindo, pues somos sensibles culturalmente con nosotros mismos y con nuestros estudiantes y asimismo llevamos a clase temas tan sensibles como lo que está sucediendo en Venezuela, Sergio, y pues yo sí quisiera, a nombre de los colegas y de nuestra red de cooperación académica, pues también dar un mensaje de apoyo a los colegas, ¿no? Tal vez todos estamos todos los días buscando clases, buscando trabajo, intentar posicionarse en un u otro puesto, ver qué podemos hacer, porque pues la situación tampoco, digamos, es tan buena como cualquiera se podría imaginar, a pesar de que pues hoy día, por lo menos hablo de Colombia, pues se puede ver que el trabajo ha aumentado gracias también a las formaciones, diplomados, formaciones básicas, pero también pregrados y cada vez aparecen más formaciones de posgrado en maestrías. Y seguro que hemos tenido más de uno o dos colegas que están formándose en Colombia y que lo llaman a uno para investigaciones o para responder una encuesta en su investigación. Y eso también eh, creo hace parte de ese apoyo moral que como seres humanos deberíamos pues ser un poco más generosos y también intentar ponernos en los zapatos y en ese sentido, Sergio, pues yo te voy a decir, de parte de nuestra red de cooperación académica, de la que hacen parte quienes quieran estar, todos los colegas que quieran estar, pues nosotros sí te manifestamos y ojalá puedas compartirlo con tus colegas nuestra solidaridad en este momento coyuntural tan importante de tanta zozobra, donde todos, y seguro desde la mamá de uno que vive donde sea que esté, hasta los amigos y los estudiantes están pensando en la situación del país porque sabemos que ustedes fueron pioneros, como nos contaste hoy, de la enseñanza de español como lengua extranjera en el Caribe, como español con fines específicos y este trabajo que ustedes están haciendo, de verdad, Sergio, yo te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado. No quisiera alargarlo demasiado, Sí, pero no sí, quiero perder tampoco esta aquí, parte que para, tú querías hablar al sí, final. sí. Esto porque, vamos a decir, es muy importante en, en la, en este momento, ¿no? Se creó la red española en América Latina, eh, nos reunimos presencialmente, bueno, por Zoom el martes, con presencia de 11 países, eh, y que sí, lo que yo hablaba, tenemos que integrarnos, al fin y al cabo, nosotros teníamos planteado nuestros objetivos en el 90 y siguen siendo. Tenemos que crear, esta es una red que va a tejer la propuesta, una urdimbre común, ¿no? Y creo que eso es lo fundamental ahora. Poder, por ejemplo, bueno, yo hablé ahora y siempre que tengo oportunidad de hablar sobre estos temas, hablé ahora dentro de esa urdimbre común, tratando de crearla, ¿no? En nuestra región, en América Latina. Como ven, este es uno de los propósitos. Hay presencia de colegas eh, de Colombia, Gustavo es uno de ellos, y
creo que es muy importante, como es tan nuevo, 2 días de, de, Es de- una chiva, como decimos en Colombia, es de- noticia nueva, entonces. sí, 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 yo incluso recién lo he compartido hoy en las redes conmigo, porque estoy llegándole a los colegas venezolanos para que se acerquen. Este, Para las pero personas, Sergio, que sí, nos escuchan pero no nos ven, vale la pena que leas el entrecomillado de esta diapositiva que dice Red de Español en América Latina. sí, ya le digo, tienen meses en que se viene hablando de esto, pero la reunión de arranque fue hace 2 días. Luego de décadas de trabajo en la gestión, la enseñanza de formación profesional y de investigación, estamos convencidos de que el campo del español puede ser visibilizado, robustecido y proyectado como un espacio de identidad fundamental, diversidad y legitimidad en nuestro continente, que consolide los esfuerzos particulares de las instituciones nacionales mediante la vinculación y el acompañamiento de sus actores, profundicen sus fortalezas y se vean acompañados en sus debilidades. Es allí donde el concepto de red alcanza su verdadera dimensión. No se trata exclusivamente de conectar, sino también de tejer una urdimbre común que facilite el desarrollo de cada uno de sus miembros y de todos conjuntamente. Es un poco lo que hicimos hoy, ¿no? Es un poco lo que hicimos hoy. Y eso, vamos a Y decir, es lo que, y es lo que nos motiva también a tener invitados a nuestras charlas de los países de la región, porque nos vemos como un poco cada uno en su país haciendo lo que, pero ¿dónde está la integración, no? Y también es una invitación para los y las colegas que nos escuchan que pensemos más a nivel continental, ¿no? Y que podamos, pues como dices tú, integrarnos y aprender juntos. Yo imagino que esta red de español de América Latina no se limita solamente a ¿no? sí, vamos a decir, el arranque fue en esa dirección, pero cubre el español en en todas las áreas, ¿no? Es decir, lo que pasa es que No, pues va, es una va a gran ver que noticia. va integrando y además, vamos a decir, integra esfuerzos que fraccionados logran cumplir objetivos, pero los podrían cumplir mucho mejor integrados. Eso fue todo, fue lo que se buscó en otras oportunidades, pero ahora daría la impresión como que la madurez del movimiento de nuestra lengua en América Latina ha llegado a su punto, ¿no? Es decir, la fruta está madura, ¿no? La Eh, fruta está madura, Sergio, y por acá estamos súper atentos a lo que está sucediendo y este encuentro contigo ha sido pues muy interesante. Nos has enseñado mucho sobre historia, nos has aterrizado cosas que no imaginábamos. Estoy segura que los colegas van a querer escuchar un poco más sobre esto. No quiero despedirnos porque nos pasamos del tiempo pero y ya quería veo, saber si no, alguien no había mirado. presente en la sala, si alguien presente en la sala tiene algún comentario, alguna pregunta o algo para Sergio Sí, antes de despedirnos. sí, además, a través tuyo, Joana, pueden enviarme preguntas o consultas o lo que quieran. Yo soy un muy buen respondedor de correos electrónicos Me y, consta. y allá, bueno, tú sabes, al ratito que me habían escrito yo ya había respondido. Entonces,
me pueden escribir, yo con mucho gusto. Si en algún momento quieren conversar sobre otros aspectos, como son, por ejemplo, la historia de las asociaciones de español, yo estoy trabajando hace tiempo y ahora que tengo más tiempo libre, eh, vamos a decir, aparte de eso que es un objetivo personal del videoclub digital, la voz de los protagonistas es un objetivo que tengo ya, porque lo estábamos adelantando con Oscar cuando él falleció y es un compromiso que tengo con él. Y, Pues y más, además, con más este veras trabajo, hay que llevarlo sí, a cabo. este trabajo que estoy haciendo sobre las asociaciones, que ahora vuelvo a disponer del tiempo para, para terminarlo. No, sin Lo duda, tengo, lo tengo terminado en una primera versión, pero ahora tengo que entrar en la versión. He encontrado cosas increíbles en ese aspecto, en la historia de las asociaciones, ¿no? Que nos llevan pues al muy siglo interesante. Yo pasado. estoy segura que vamos a volver a encontrarnos. El tema de las asociaciones nos interesa a nosotros, los colegas colombianos, porque estamos como entendiendo un poco las dinámicas de los colegas, pues con quienes hemos hablado por ahora, con los colegas de FIAPE, de Perú y contigo, pero claro que tenemos en fila los colegas de Costa Rica, los colegas de Uruguay, en Argentina. Y un poco para entender cómo son esas dinámicas, por eso, pues tan valioso que nos hayas regalado tu tiempo y tus enseñanzas, Sergio, porque venimos con la inquietud de debemos asociarnos, para qué, cómo han sido las experiencias y hasta el momento la conclusión a la que hemos llegado pues con las experiencias de los colegas que nos han dicho y contigo hoy es esto es un poco cómo funciona nuestra red de cooperación académica. Somos Profesores L Colombia. Todo el mundo está invitado, hay gente que está trabajando permanentemente, hay gente que no lo hace permanentemente, pero que está ahí, hay gente que está y no estaba, o hay gente que estaba y hoy día no está por las diferentes razones. Entonces, pues de mi lado puedo decir que nos anima bastante a seguir trabajando y pues desde nuestra red, Sergio, muy interesada en el club de cine, muy interesados estamos entonces en esta historia de las asociaciones y ojalá que estemos ahí y quiero agradecerte también porque el boletín de Asobele hizo una publicación cuando nosotros arrancamos actividades en 2018 y eso de verdad te lo quiero agradecer porque yo me enteré mucho tiempo después y no había tenido la oportunidad de hacerlo y hoy tengo el gusto de decírtelo en persona. Gracias por haberlo tenido en cuenta porque fue un momento muy especial para muchos de nosotros quienes venimos dándole con la esperanza de seguir dialogando, seguir aprendiendo, seguir cuestionando y seguir como haciendo cosas para hablar de nuestro trabajo que pues que uno no se cansa, ¿no? Porque el trabajo es hermoso. Así que de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes porque eh, a mí ha sido mi vocación toda la vida este campo y, y, y es además un tema muy grato para mí eh, conversar. Eh, los colegas colombianos están en mi corazón, como conté, desde aquella época en que estudié en el Carril Cuervo, en el año 69. ¿No? Este, dos cosas, estudié en el Carril Cuervo y mi pareja lleva la misma cantidad de los 55 años del Carril Cuervo, tengo 55 años de Dios nuestro. mío, qué interesante. No, yo estoy segura que nos vamos a volver a encontrar, Sergio. Yo, a eh, mí por solamente ahora, me tienen que avisar, sí, porque sí, yo estoy siempre dispuesto. Bueno, si hay muchísimas preguntas gracias. a través tuyo me las puedes hacer llegar y con gusto le contesto a los colegas. Seguramente
deben tener muchas preguntas para hacer, pero se quedaron aquí. Yo con gusto las Claro que contesto. sí, y el tiempo nunca nos va a dar de todas maneras contarte, Sergio, y a todos los colegas y las colegas que nos están escuchando o que nos ven en diferido a través de nuestro canal de YouTube, pues vamos a compartir toda la información, tanto del boletín como de la asociación, como de las redes, para que también se puedan contactar con Asobele, porque puede ser que haya colegas de Venezuela que no saben por dónde ir y de verdad, muchísimas gracias, Sergio, a ustedes, a Juana, a Monse, a Mónica y a las personas que estuvieron en esta charla en vivo. Gracias por su tiempo y yo sé que nos vamos a volver a encontrar y de nuevo toda nuestra solidaridad con los y las colegas que siguen trabajando y que siguen teniendo esa esperanza que no se debe perder y que yo sé que estamos en momentos bastante difíciles, pero nuestro saludo solidario y que esta charla nos haga en el futuro recordar un antes de una nueva realidad en tu país. Muchas gracias y bueno, eh, te reitero, y tú ya lo sabes, que cuando piensen que puedo apoyarlos o contribuir en algo, Contamos directamente, contigo, Sergio. Mil gracias. Mil gracias. ya Y ojalá. el sí está dado. Exactamente. Gracias, Sergio, por hablarnos sobre la asociación, sobre los colegas y las colegas desde la diáspora, sobre las actividades que ustedes han hecho, lo que están haciendo y lo que siguen haciendo, a pesar de unas circunstancias tan complicadas como se vive hoy día en tu país, en la región, pero en el mundo, ¿no? Tan valioso, como dice Mónica, nuestra colega, tan valioso. Esa es una palabra, gracias Mónica, muy pertinente. A todos ustedes, desde donde sea que nos vean, gracias por acompañarnos en esta charla. Y a Sergio, de nuevo, seguimos en el radar. Nos volveremos a ver. A ustedes todos, Gracias a muchas ustedes. gracias. Hasta Muchas pronto. gracias, hasta luego. Gracias a Hasta luego, ustedes. gracias. Gracias. Chao, gracias por estar acá. Chao.